Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Muy contentos de encontrarnos. La verdad que uno espera el jueves, nos pone muy contentos de este momento, nos pone muy alegre. Estamos orgullosos de este espacio y hoy será un motivo más para estar orgullosos, pues seguimos trayendo temas nuevos, temas poco conocidos. Ya habrá tiempo de eso. Saludo primero a Liliana. Hola Marcelo, hola a todos, qué placer, qué gusto de poder ofrecer como cada jueves una edición más de Raíces de Sefarad. Nos pone muy contentos que estén ahí acompañándonos como cada semana. Y vamos a presentar lo que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, no sin antes agradecer. Algunos estarán cansados de que estemos agradeciendo todo el tiempo. Nosotros no nos vamos a cansar de agradecer. Cada tanto nos llegan los mensajes de PayPal con alguna donación y agradecemos muchísimo, porque así como llegan las donaciones de PayPal, llegan las facturas de pagar los mailing, las plataformas y todo esto. Así que agradecemos mucho a los que ponen su aporte, pero recordarles que también nos ayudan muchísimo con solo poner me gusta, hacer un comentario. Eso hace que los algoritmos propios de YouTube y todo esto reproduzcan y vayan a más gente y más gente se suma y cumplimos con la misión esta que es difundir la cultura sefaradí. Así que siempre el me gusta, que por supuesto es gratuito, el me gusta, hacen la manito para arriba o el corazoncito o alguna de esas cosas en cualquiera de las plataformas también, así nos ayudan un montón. Seguro, y recordarles que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro y que no recibimos colaboraciones ni subsidios, así que todo aporte que nos puedan hacer nos viene muy bien para soportar los gastos de las actividades que son gratuitas. Y eso es válido no solo para nosotros, sino los conferenciantes. Ningún conferenciante cobra nada. A veces nosotros les hacemos el favor de publicitar sus cursos, o como en el caso de hoy, que va a haber mucho libro también, porque así alimentamos la cultura y encontramos una forma de devolverle el agradecimiento que tenemos hacia los conferenciantes. Bueno, este próximo domingo, Encuentros de Al-Had, vamos a tener una interesante conferencia. Ya sabemos que estas son conferencias en ladino, en judeo-español. Tenemos una invitada, Graciela Teba, escritora, música y sefaradí de Buenos Aires, que nos va a contar sus experiencias con la cultura sefaradí. Esto, claro, es en vivo, como cada semana, los domingos a la 1 del mediodía, hora de Argentina, y en el flyer y en nuestra página sfarad.com tienen horarios sugeridos de otras ciudades y países. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahí estamos. Ajá, este lunes una actividad especial fuera de nuestros horarios comunes. Vamos a tener también online. Marcelo y yo vamos a dar una charla sobre la Shoah de los Sefaradim. Esto es una actividad conjunta con SAPTA, el Centro Cultural Sefarad Nuestro, y Nuevación. Así que los esperamos. En la página web van a encontrar este mismo anuncio con el enlace para inscribirse. Para entrar también es gratuito. Sí, esto es por Zoom. Esta es por Zoom, esto es una actividad organizada fundamentalmente por SAFTA, que por supuesto el tema desconocido de la Shoah de los Sefaradim nos invitaron a difundir este tema que en muchos casos no conoce nadie. Y el próximo jueves, en este mismo horario, tenemos El judío en el teatro español del siglo XVI al XX, un estudio a través del personaje La judía de Toledo de León Feuchtwanger. Esto será con nuestro amigo Elías Salgado, que ya estuvo con nosotros en otras oportunidades. También será una interesante charla de de este tema que tampoco es muy conocido. Y Y el día de hoy tenemos para ofrecerles historia de los judíos en el Istmo de Panamá, criptojudíos y cristianos nuevos. Esto es en vivo con Elisha Birdet y ahora les vamos a presentar quién es nuestro invitado de hoy. Es licenciado en Ciencias de la Religión, Moral y Ética y profesor de Educación por la Universidad Católica Santa María la Antigua, con estudios también en Administración Empresarial y Educativa.
Actualmente es ensayista, docente y genealogista. Esto último le permitió ayudar a muchas personas a reconstruir sus árboles genealógicos y tramitar la nacionalidad portuguesa por vía sefaradí. Tiene varias publicaciones en materia de traducción y genealogía, historia de Panamá y judaísmo, entre las cuales están Ducado de Veragua, libro de historia de Panamá colonial del 2018, Criptojudíos en Europa, América y el Istmo de Panamá, siglos XVI a XIX, del 2019, justamente, historia de los sefaradíes en el periodo colonial panameño. Y Panamá Judía del 2022 es una recapitulación de 500 años de historia de las distintas inmigraciones hebreas en la actual República de Panamá. Su obra más reciente es de este año, 2023, Los Pisa, una familia judeo-conversa, una investigación histórica y genealógica de una familia sefaradí que alcanzó la nobleza española. Y ahora le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Vamos a iniciar viendo la presentación, la primera diapositiva. Muy bien, Ligia, te dejamos con la gente. Cualquier cosa, estamos atentos a todo lo que digas. Perfecto. Ok, en la primera diapositiva que pueden ver a continuación, lo curioso que pueden decir algunas personas es que ¿por qué presenta una torre de una iglesia? Primero que todo, este es casi un símbolo patrio para Panamá, porque es lo poco y lo más importante que queda básicamente de la ciudad de Panamá, que fue precisamente fundada por un judío, Pedrayas Dávila. Adicionalmente, generalmente las personas siempre toman fotos de la parte delantera de la iglesia. Si ustedes ven esta foto, está desde calle Calafates. Por supuesto que más adelante vamos a ver qué es calle Calafates, qué representa para los judíos actualmente. Antes de continuar, yo quiero agradecer al profesor Alberto Osorio, porque él fue el primer judío, bueno, y también el primer panameño, que empieza a realizar investigaciones sobre el tema de judaizantes y criptojudíos en Panamá. Antes de esto solamente aparecen algunas menciones en algunos textos, pero no había ningún tipo de libro donde copilaba o hicieran investigaciones puntuales sobre este tema. Entonces, el profesor Alberto Osorio, que es descendiente de familias sefardíes asentadas en Panamá, empezó a realizar unas investigaciones en Colombia, en otros lugares, y fue presentando varios tipos de folletos. Yo lo que realicé fue una compilación de información de todo lo que él había hecho y también de todo lo que se ha escrito en Panamá en materia de judaísmo en el periodo colonial, y adicionalmente aporté nuevas investigaciones, sobre todo en materia de genealogía, porque nosotros decimos, tanto el profesor Osorio como mi persona, que Panamá tiene sangre judía, y lo vamos a ver a continuación. Antes de continuar, quiero mencionar algo muy curioso que me pasó como docente en Panamá. Como ustedes pueden ver, hay una pintura que está en manos de un joven. Esto es en Panamá, un estudiante que tuve hizo esta pintura. Me parece muy artística, pero me llamó muchísimo la atención. Y también por esta situación me motivó a seguir investigando y a publicar. Luego de publicar, hacer, digamos, la burocracia necesaria para que el libro fuera avalado por el Ministerio de Educación en Panamá, y a partir de el 2020, este libro puede ser utilizado para enseñar información o demostrar información en materia de religión en Panamá, porque en Panamá tenemos una característica. Cuando nosotros hablamos de religión, no nos referimos a la religión católica o a la fe cristiana, sino que por una decisión de la Corte Suprema, en Panamá se tienen que enseñar todas las religiones. Enseñan Islam, judaísmo, cristianismo, las diferentes denominaciones cristianas, y también se enseñan las religiones
prehispánicas. Algo muy curioso porque en otros países no se da esta situación. Sin embargo, es muy curioso y en materia de educación también se puede enseñar a partir de esta fecha estos datos a los estudiantes de secundaria y la universidad. Antes de iniciar, también quiero hacer otra introducción porque quiero explicar qué es un judío, un anusín, un Benei Anusín, judaizante y un criptojudío, porque si no tenemos claro el significado de estos términos, se puede prestar a muchos errores. Lo primero que voy a hacer es no meterme en alajá, vamos a ser muy básicos, muy concretos. Judíos es aquella persona que nace o se convierte, pero tiene que ser de forma alágica, o sea, a través de un beidín o una casa de juicio. Por otra parte, el término anusín es o representa a aquellas personas que fueron forzadas a la conversión al judaísmo, no voluntariamente ni por convicción, sino forzadas. Benei Anusín, por otra parte, son aquellas personas que son descendientes, y judaizante es un concepto muy interesante porque las personas lo utilizan muy poco. La gente siempre habla de marrano. El término marrano es un término peyorativo que no se utilizó en ningún auto de fe, no aparece escrito en ninguna parte, porque el delito era de herejía o de judaizante, dependiendo del caso. Y por último, criptojudío, que es el término que se debe utilizar para aquellas personas que practicaban el judaísmo en secreto, pero que no necesariamente puede ser judío alágicamente. Esto lo voy a explicar más adelante con más detenimiento, porque habían personas, por ejemplo, podemos ver en la imagen a la mano izquierda un personaje muy famoso, un mártir argentino de nacimiento, que estudió en Perú, realmente se estuvo moviendo por Perú, Chile, Argentina, muy famoso, que alágicamente no era judío, sin embargo es considerado judío porque él se circuncidó a sí mismo. Entonces, llama la atención de que en ocasiones hay criptojudíos que no son judíos. ¿Por qué razón? Porque su madre es cristiana y su padre es quien lo judaizó. Judaizó básicamente es aquella persona que adoctrina a otra, no necesariamente tiene que ser de su propia familia y tampoco tiene que ser necesariamente de la religión judía o hebrea, porque también se daban muchísimos casos de hombres que judaizaban, o sea, le enseñaban tradiciones judías a mujeres negras o africanas que traían como esclavas. Ellos la educaban para que luego los niños que nacieran de estas relaciones fueran seguidores de esta religión. Sin embargo, repito, alágicamente no eran judíos. Yo voy a utilizar y continuar con la definición que Cecil Roth habla sobre quién es judío en este periodo, y él define que judío es aquella persona que tiene ancestros inmediatos. Supongamos que tu conversión o la conversión fue en 1492. Los hijos y los nietos, para Cecil Roth, van a ser considerados judíos, pero ya los bisnietos y los tataranietos no son considerados judíos para Cecil Roth, y el término que no existía en aquella época, criptojudíos, es, digamos, el concepto moderno para identificar mejor a estas personas. Y terminado este preámbulo, vamos a iniciar con el primer capítulo del libro, que se llama Antecedentes, donde se explica cómo nace el tema o las normativas que nacen en Toledo en cuanto a limpieza, pureza o impureza de sangre, que esto se va a ir transmitiendo por lado paterno por 3 generaciones y por lado materno solamente por 2 generaciones. Ellos consideraban que la sangre era esencial porque transmitía puede ser lo positivo o lo negativo. En este caso se veía como una especie de mancha que de alguna forma permitía que su descendencia originara algún tipo de herejía. ¿Ok?
También hay que mencionar que no solamente se basaba en temas de sangre, sino también si en caso tal hay una mujer que amamantaba a un niño y esa madre, por ejemplo, fuese negra, fuese, por ejemplo, judía o musulmana, también se suponía que a través de la leche había un tipo de contaminación. De todos los hechos que se mencionan en este capítulo, yo quiero señalar la conversión masiva en el año de 1495 en Portugal. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de España, las personas que se quedan en esta parte son personas no necesariamente con convicción al catolicismo o adherencia a esta religión, sino que lo hacen para un ascenso social. Y vamos a explicarlo más adelante con el ejemplo de la familia Pisa, que es el más evidente. Y por supuesto que en cambio las conversiones de Portugal no van relacionados o vinculadas con materias de economía o algo que tenga que ver con la sociedad en sí, sino que las personas fueron obligadas y estas personas obligadas continúan practicando porque tenemos que comprender que las personas pasaban por un bautismo, pero los monjes o los inquisidores creían que con un solo sermón estas personas iban a cambiar, pero esto no es tan fácil porque el judaísmo va más allá de solamente una creencia, sino que va hasta las prácticas diarias, cómo se levanta, cómo preparas el pan, cómo mezclas los alimentos, que si se mezclan con leche, si no se mezclan con una verdura o lo que sea, siempre hay reglas para todo. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer para todo. No solamente es un tema religioso, sino también un tema cultural. Y tú no puedes asimilar a una persona o un grupo inmenso de personas de un día para otro, sino que esto se va a dar de forma muy pausada y va a durar en el tiempo, como vamos a ver a continuación. Las migraciones que vamos a ver las podemos dividir de la siguiente manera. Hay tres grupos que se han asentado en Panamá. El primer grupo son los criptojudíos o los famosos judaizantes, que principalmente entre la centuria de 1500 a 1599 eran de origen español y portugués. En cambio, a partir de 1600 a 1699 eran principalmente portugueses. No quiere decir que todos eran portugueses, principalmente casi un 80%. Por otra parte, esto es a partir de lo que conocemos hasta la actualidad. Ahorita estamos en un proceso de reescribir nuestra historia. Y digo reescribir nuestra historia porque hasta hace un par de años solamente conocíamos 2 colonizadores que eran de origen judío. Sin embargo, yo estuve realizando una investigación genealógica y hemos descubierto que a la fecha hay 4. Y hay un quinto que tiene ascendencia judía, mas no es judío por el tema de que no es descendiente por el lado materno, sino por el paterno. El segundo grupo, del que no vamos a hablar hoy, pero quiero mencionarlo, son los sefarditas hispano-portugueses de las Antillas, que estos son los judíos sefardíes que se asentaron en Curazao principalmente, también en San Tomás, y se quedaron viviendo en estas islas hasta que se presenta un terremoto en San Tomás y estos deciden trasladarse progresivamente hacia el Istmo de Panamá. Y por supuesto el tercer grupo, que es el más reciente, que es de diversos orígenes, askenazíes, tenemos sirios, marroquíes y de diferentes partes del mundo. Como les había mencionado anteriormente, Pedrarias, el criptojudío más famoso de la historia panameña, que se menciona muchísimo, no quiere decir que sea el primero en llegar, sino el más famoso porque es el fundador de la ciudad de Panamá. Él decidió que la ciudad de Panamá se iba a ubicar en esa posición en contraposición a otros conquistadores o personas que estaban en su alrededor, porque había un problema de disputa. Él había sido enviado por Carlos V
Sin embargo, habían otras personas que peleaban quién estaba por encima de quién. No se sabía si realmente el que mandaba era Pedrarias o era otra persona. Siempre había una disputa. Sin embargo, si trazamos la genealogía de Pedro Arias Dávila, podemos saber que es descendiente de Isaac Abenazar, que perteneció a la judería de Segovia. Su abuelo se convirtió al judaísmo para ascender socialmente y también económicamente dentro de la corte del rey. En esta centuria de 1500 a 1599 podemos encontrar a muchísimas personas que están en proceso de investigación. ¿Qué quiero decir con proceso de investigación? Tan solo Felipe Gutiérrez de Toledo yo estoy en España, así que en este caso fue a Panamá con 400 hombres. Y de esos 400 hombres se han descubierto que por lo menos 12 eran judíos. Y digo judíos porque la madre de todos ellos eran judías. Por ejemplo, tenemos entre ellos a Diego Sánchez García Flores de Pisa, Alonso de Pisa, tenemos Rodrigo de Oviedo, el hermano de Diego de Pisa, que también se llamaba Alonso de Pisa. Y más adelante, estamos hablando que estos son los colonizadores que llegan en 1535, cuando se les permite la colonización de Veraguas, pero más adelante, ya en 1570, hay otros criptojudíos que tienen grandes fortunas. Y lo curioso es que las personas que vivían en la ciudad de Panamá lo sabían. Sin embargo, la Inquisición no actuaba. Antes de continuar con el tema de la Inquisición, hay que mencionar que en Panamá no hubo Inquisición. Lo que ocurría en estos territorios donde no había Inquisición se daba primero el arresto con la debida denuncia y posteriormente se trasladaba el expediente a Perú y posteriormente a Cartagena de India. Sin embargo, hubo un periodo también de disputas porque no estaba establecido claramente los dominios de estas dos inquisiciones. Entre 1536 y 1569, en Panamá había una situación muy difícil que era el tema de las mujeres. La corona estaba promoviendo la inmigración española, sin embargo, no habían suficientes mujeres para contraer matrimonio. Inclusive los cronistas mencionan que había tanto libertinaje que habían hombres que tenían que compartir la misma mujer. ¿Por qué menciono esto y por qué es importante? Porque en este periodo también se da el tema de judaizar a las mujeres negras. Se traían mujeres negras como esclavas del África y estas mujeres iban siendo judaizadas para poder mantener las tradiciones, porque, repito, no había muchísimas mujeres y al no ver muchísimas mujeres había un problema de cómo continuar la descendencia. Es curioso que los criptojudíos panameños decidieron no mezclarse con indígenas, solamente se mezclaban con negras porque decían que las negras tenían la capacidad de absorber la religión de una forma más rápida. Entre 1600 y 1699 es donde se empiezan a producir los primeros enfrentamientos entre la iglesia y los judaizantes. Ya repito, ya los judaizantes tenían prácticamente 100 años de estar conviviendo tranquilamente en Panamá, pero se da una situación, y esta situación hay que comprenderla porque la Inquisición no era una institución dependiente económicamente de nadie. Ellos tenían que buscar sus propios recursos y a veces la forma de obtenerlos no era la forma correcta, sino que ellos a través de las denuncias, ellos se hacían con las posesiones de las personas, fueran judaizantes, herejes o otro tipo de denuncias. En este periodo podemos encontrar a varios judaizantes. Conocemos sobre ellos por las denuncias y por los procesos. Principalmente puedo mencionar a Sebastián Rodríguez, que llama la atención porque con él inicia el proceso un cura
percibe o se da cuenta de que estaba judaizando. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la zona ya habían judíos, porque estos judaizantes generalmente lo que hacían o buscaban eran procurar que los descendientes de los conversos o de los anusim retornaran a la práctica judía. Era muy raro que digamos, un judaizante judaizara a una persona que no tuviera ascendencia. Esto solamente podría pasar porque ocurrió solamente cuando una mujer se casaba con un hombre que no tenía ascendencia, digamos, hebrea. Entonces, en ese caso era necesario ser judaizado. Se le hacía la brit milá, la circuncisión, para, digamos, no manchar a la mujer. En este periodo, como le estaba mencionando, entre 1635 al 40, podemos ver en calles Calafates, que era la zona donde, primero que todo, se hacía la reconstrucción de los navíos. Calafates precisamente es eso, es la reparación de estos grandes navíos, y no solamente era la reconstrucción, digamos, de forma de carpintería, sino que también se le ponía algunos tipos de sustancias para prevenir que ingresara el agua a estos navíos. Y adicionalmente era una calle donde se colocaban todos los negros traídos de África, que principalmente eran traídos lastimosamente por judaizantes, porque tenemos que recordar que en este momento estaban las dos coronas unidas, Portugal y España. Había una especie de paz entre ambas naciones, y los portugueses tenían la exclusividad del comercio de esclavos porque eran los que tenían dominios principalmente en el continente africano. Entonces aquí portugueses y españoles podían habitar sin ningún problema, ningún tipo de persecución. En calles Calafates, como dicen el auto de fe que se produjo, se menciona que ya los libros estaban listos para iniciar los rezos. Yo quiero hablar un poquito sobre esto. Cuando en un lugar se dice que hay libros, y en casos muy extraños que está la Torá, es porque ya previamente hay una organización de judíos, ¿ok? No es que va a haber una improvisación, no. Por ejemplo, en Panamá, la comunidad más antigua, se reunió prácticamente por entre 30 a 40 años en un lugar alquilado hasta que ellos construyeron su propia sinagoga. Entonces podemos intuir que cuando ellos todos hacen la referencia de tenemos los libros listos que venían de Ámsterdam, es porque había la cantidad. Y por lo mínimo podemos mencionar que estaban los 10 porque se sabe que se necesita un minyan. Si nosotros hacemos el conteo de los nombres que tenemos de esta época o de este periodo, podemos fácilmente contar más de 10. Adicionalmente, yo sí creo que existían más personas, solamente que lastimosamente no tenemos toda la información porque solamente se salvó los procesos inquisitoriales. ¿Por qué menciono esto? Porque posteriormente la ciudad va a ser incendiada, entonces muchísimos archivos, actas de nacimiento, se han perdido, entonces a veces es muy difícil trazar algunos árboles genealógicos en específico. ¿Ok? Entonces, como le mencionaba anteriormente, ustedes pueden ver donde dice calle Calafates. Desde esa posición yo tomé la foto que está al inicial de la presentación. Lo curioso es que ellos estaban atrás de la catedral. Las personas podrían pensar que por ser judaizantes, por ser judíos, se escondían, pero no era así. La verdad es que las personas sabían que ellos lo eran. Inclusive hay anotaciones que hacen curas de este periodo donde mencionan a veces comentarios sobre los hijos o la conducta de estos judaizantes con mujeres negras, a veces que no era la más correcta. Entonces hacían anotaciones y a través de estas anotaciones nos permiten tener un poco la idea de cómo era este periodo.
Aquí podemos ver el proceso de fe de Sebastián Rodríguez que mencioné anteriormente. Aunque esto se dio en Cartagena, el documento existe y se conserva en los Archivos Históricos Nacionales del Reino de España. Aquí pueden ver el número de expediente. Entre la centuria de 1700 a 1799, si bien es cierto, tenemos poca documentación, sin embargo, sí se conservan algunos archivos. Esto es una pesquisa que yo hice a través de la digitalización de todos los documentos de la Iglesia de Panamá. Tuve la oportunidad de ver página por página y entre ellos se encuentran muchas cosas interesantes. Entre ellas encontramos el caso de Juan María Achurra, que no era judío sefardí, era posiblemente un judío de origen askenazí. No hacen la aclaración, sin embargo, lo que sí sabemos es que no era de la península. Y sabemos que él es bautizado, se le cambia el nombre y el apellido no era Achurra, sino que la persona que hace el bautismo le da su apellido para que sonara castellano. Y abajo podemos ver la fuente. Algo que a mí no me gusta es que las personas hablen muchísimo sobre supuestos apellidos sefardíes. Yo no creo realmente que existan apellidos sefardíes. Yo lo que sí creo que existen son apellidos de origen, así como existen apellidos de origen español, francés, etc. Yo sí creo que hay apellidos de origen judío o hebreo, como Cohen o Levi. Sin embargo, hago esta aclaración porque yo realizaba algunas investigaciones para los procesos de nacionalidad en España y Portugal. Hice el trámite de varios expedientes y habían personas que su único sustento era un apellido. Pero nosotros no podemos hablar de que el apellido es sefardí. Nosotros tenemos que hablar de un linaje sefardí. Tú tienes que sustentar de que tú realmente eres descendiente de. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque lo que se hace, lastimosamente, en Panamá, en muchos libros, es que solamente se mencionan apellidos, pero no se mencionan los nombres. Y esto es un error porque tenemos que ser muy correctos ¿cómo decirlo? En un sentido histórico, porque podemos estar también transgiversando si decimos que todas las personas de apellido Rodríguez con Z o con S son sefardíes, cosa que no es cierto, porque los sefardíes adoptaban apellidos de la cotidianidad, del vecino o de la persona que lo bautizaba. Entonces, hablar de que todos estos apellidos, Méndez, Núñez, Pereira, son de origen judío, es un error. Lo que sí es cierto es que habían judíos que los utilizaban. ¿Ok? Y adicionalmente quiero añadir, el judío es quien hace el apellido y no viceversa. Y esto lo menciono porque en Panamá hay muchísimas personas con estos supuestos apellidos sefardíes. Nosotros tenemos muchas personas con apellido Cohen, apellido Levi y no son judíos. Puede ser que tengan algún antepasado muy lejano, que haya sido sefardí o judío, sin embargo, no lo han documentado, ¿vale? Y aquí lo explico que lo correcto es hablar de linajes sefardíes. Aquí quiero parar para hacer preguntas entre el público, porque obviamente no puedo explicar o resumir todo el libro en una hora. Así que me gustaría escuchar si hay personas que tengan alguna consulta. Yo, como mencioné antes, tengo libros que hablan sobre el judaísmo hasta la actualidad. Entonces, tengo, digamos, el conocimiento, si alguien tiene una consulta sobre, por ejemplo, su ascendencia. Este libro llamado Panamá Judía fue un libro que yo escribí para guiar a las personas en el periodo en que estaba el trámite de la nacionalidad sefardí en Portugal. Muchas personas me
me escribían, por favor, ayúdame. Yo lo que hice fue hacer este libro para que las personas se vayan a las fuentes. Si las personas tienen una duda porque tienen un apellido determinado, tienen que consultar este libro, porque este libro lo que hace es que menciona las personas con estos apellidos más antiguos y registrado o documentado. No es un invento. Si las personas tienen algún otro apellido, por ejemplo, que supuestamente es judío, pero que no aparece en este libro, es que simplemente no hay pruebas o no pertenece a este linaje. Elisha, hay un par de preguntas que hizo la gente, pero quiero aprovechar que nombraste los libros. Tú eres un escritor prolífico, tienes muchos libros. Quiero decir que en Amazon, con solo poner el nombre de él, van a encontrar todos los libros en edición electrónica. La verdad es que no sé si nombrarás algunos después, pero muy, muy, muy prolífica tu producción como escritor y como investigador. Además, bueno, vamos a ver, había algunas preguntas, vamos a dejar los saludos para el final. Alan Carciente ya hablaba de Alberto Osorio, que ya lo nombraba justo cuando tú lo estabas nombrando. Voy a buscar las preguntas acá. Pablo Frenkel pregunta si el gobierno de Panamá apoya o sostiene algún credo religioso. Nuestra constitución panameña establece que hay libertad de culto y la práctica del judaísmo ha sido asidua desde el periodo o unión a Colombia. Desde el momento que nosotros nos independizamos de España, en Panamá empezaron a llegar judíos. Panamá se fue inundando de judíos, pero los judíos de este periodo tenían digamos, una conducta migratoria diferente a la actual, porque ellos se asentaban en el Istmo de Panamá por un periodo de 10 años, 20 años, tenían sus hijos y luego se iban a otros países, no se asentaban. Por eso es que en Panamá demoró muchísimo tiempo para que se pudiera fundar una comunidad como tal. Lo que se dio en Panamá es primero crear un cementerio judío, porque habían judíos. El problema es que no eran asiduos a la plegaria tampoco. Entonces, las características eran un poquito quizás diferentes a las de otros países, pero sí hay que... En 1821, la presencia no ha parado en Panamá. Por otra parte, nuestra constitución en Panamá menciona que la fe católica es la que se tiene que enseñar en las escuelas, pero como dije al inicio, la Corte Suprema estableció de que eso no puede ser y que se tienen que enseñar todas las confesiones religiosas. Bien, no preguntas, los libros ya las respondí. Quiero contarte, porque la nombraste al principio, que está con nosotros nuestra amiga Jenny Milgrom. Tú está con nosotros. Y bueno, y hay un par de pautas que me permiten, me voy a anticipar algo que podría decir al final, y es que Jenny va a estar con nosotros el 13 de julio, contándonos una sorpresa que se van a caer de espaldas cuando se enteren las novedades que tiene Jenny para contarnos. Que también en mayo vamos a tener, no tengo la fecha acá a mano, la investigación, los datos que están disponibles en los archivos de Torre de Tombo en Lisboa, que van a estar relatados por la misma directora del archivo. Y también contarte, porque nombraste el tema de la nacionalidad española, que va a estar con nosotros también el 4 de mayo, dentro de poco, Juan Antonio Lisbona, que es un historiador, junto con Álvaro Albacete, que es un embajador, un secretario adjunto de la Unión del Mediterráneo, creo que se llama así, a raíz de un libro que se sacó respecto de las nacionalidades españolas. Pero vuelvo al tema que nos trae. Vos en un momento nos dijiste que querías nombrar al amigo Memo Ángel. Sí, yo no profundicé, digamos, los antecedentes, como habrán visto, porque la relación entre Panamá y Colombia es demasiado cercana. ¿Por qué digo esto? En las familias que se asentaron en Panamá, tenemos dos tipos.
tenemos los que venían en grupo y tenemos los que venían solos. Los que venían en grupo era porque tenían realmente un poder comercial muy extendido y lo que hacían ellos era colocar un familiar en Cartagena, Colombia, otro en Panamá, otro en Perú, para que la misma familia vieran los negocios. O sea, ellos no tenían intermediarios. La misma familia también inclusive a veces eran llevados a África para encargarse de la traída de los esclavos a América. Entonces, la relación entre Panamá, Colombia y Perú es muy fuerte. Y si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que lo menciono porque las personas no estaban, digamos, 100% asentadas en el Istmo, sino que por 10 años estaban en Panamá, luego se iban a Perú por negocios, luego regresaban a Panamá, luego se iban a Cartagena. Había un vínculo, era como una especie de triángulo que existía en este periodo y la intención era mencionar otros datos y específicamente el tema de las mujeres. ¿Por qué? Como ustedes vieron en la presentación inicial, yo puse una imagen de Jenny Milgrom que tiene una historia muy interesante porque ella demostró que por vía materna tiene una relación con el judaísmo. Y esto lo menciona en Panamá porque en Panamá no se da esta situación. Hay muchas personas que se han comunicado conmigo para tratar de hacer esta conexión de forma matrilineal, pero es imposible porque, repito, en este periodo los judaizantes contraían matrimonio o se unían en una forma de especie de concubinato con estas esclavas que también eran liberadas posteriormente para que pudieran hacer una vida con ellos. Y por lo tanto no hay forma de demostrar una ascendencia matrilineal. Siempre vamos a partir de una descendencia patrilineal. En el caso específico de Panamá, si la persona está, por ejemplo, haciendo hincapié en el siglo XIX, también se va a encontrar con el mismo problema, porque muchísimos de los judíos que llegaron de Curazao se encontraron nuevamente con ese mismo problema. No había con quién casarse. Entonces, tenemos muchísimas familias que tienen estos apellidos de origen judío, pero no son judíos porque sus antepasados no tenían opciones de matrimonio. Era casarse con la católica o quedarse soltero. No había otras situaciones favorables. Hasta que empezó a llegar la migración siria a Panamá, y con esta migración fue diferente. Primero que todo porque ellos venían con sus mujeres. Ellos venían con mujeres judías que se fueron asentando y se fueron dando algún tipo de uniones entre sefardíes del Caribe y sefardíes orientales. No fueron muchas, pero sí se dieron algún tipo de uniones entre ellas. Esto es importante mencionarlo porque hubo un momento muy crucial en Panamá donde se tuvieron que realizar muchísimas conversiones, me refiero en el lado femenino, para que no desapareciera el judaísmo caribeño, sefardí caribeño, porque no habían mujeres con quien casarse. Inclusive ahora todavía, por ejemplo, en la sinagoga Colcherit de Israel se puede encontrar eso, digamos, con la gente de mi edad. Las generaciones que vienen más abajo sí tienen la posibilidad de conseguir una chica judía para contraer matrimonio. Bien, acá tengo otra pregunta. Adrián Toro Quinteros pregunta si los procesos de la Inquisición, ¿dónde fueron tramitados mayormente? ¿Si en Cartagena o en Lima? Iniciaron en Lima, pero al crearse la Inquisición de Cartagena, estas dos inquisiciones empezaron a pelearse los casos. Ambos lo querían. Y como yo mencionaba anteriormente, el problema era un tema económico. Quien procesaba al judaizante o al hereje se quedaba con la fortuna. Y hay que mencionar que no se hablan de judaizantes pobres, eran judaizantes con grandes fortunas. Así que la iglesia estuvo muy enriquecida, y más en este periodo en el cual había una crisis económica en toda España, no solamente en Panamá, Perú y Colombia, sino que había una crisis que se extendía más allá, y esta era la forma de la iglesia de adquirir nuevos bienes. Si mal no recuerdo, no hubo muchos autos de fe en
en Cartagena, ¿no es así? Fueron pocos. Sí, fueron pocos, correcto. Fueron pocos. Y sobre el tema de judaizantes, menos todavía. Hubieron otro tipo de casos. Acá hay una pregunta que no termino de entender de Enrique Bueno Azuere. ¿Qué cubrimiento tiene su estudio sobre los descendientes de judíos en Colombia? O sea, ¿qué se refiere con qué cubrimiento? ¿Qué apoyo, qué fuentes? ¿Qué alcance tiene? Ah, qué alcance. ¿Podría reformular la pregunta? Sí. ¿Qué cubrimiento? ¿Qué alcance tiene? Si es lo histórico, si es si es a partir de la llegada de los españoles, no sé. Si no, cualquier cosa, Enrique, nos escribes un poco mejor. Es que no entiendo qué quiere decir con cubrimiento. Por eso, nos escribes, Enrique, nuevamente la pregunta. Acá hay otra pregunta de Adrián. Estos procesos, los procesos de Inquisición que preguntaba de Cartagena o de Lima, ¿condujeron a la reconciliación o a la declaración de relapsos? Sí, en algunos casos las personas salieron libradas, o sea, con vida, se arrepintieron, hubo reconciliación. En algunos casos hay personas que murieron en la hoguera, pero fueron muy pocas. Bueno, sí, nos dice Enrique que efectivamente el alcance se refiere. ¿A qué es lo que abarca tu investigación? ¿A dónde? ¿Qué es lo que abarca? Okay, yo me especializo en la investigación de Panamá. Solamente Panamá, porque hay muchísima investigación. Nosotros al inicio, esto no lo vieron las personas que están ahorita mismo conectados, pero cuando me conecté con Marcelo y Liliana, estábamos hablando sobre otras presentaciones que se han dado anteriormente. Y hay muchísimos libros, porque en Colombia las personas tienen el hábito de lectura y hay lectores. El problema de Panamá es que las personas no escriben, y también judíos comprometidos con este tema, muy pocos. Porque como yo mencioné anteriormente, lo que hacen es que repiten o parafrasean, no hacen investigaciones nuevas. O sea, si ustedes me preguntan quiénes han aportado cosas en materia de judaizantes o criptojudíos en Panamá, el profesor Alberto Osorio inició, porque él fue el que iba a Cartagena a investigar estos procesos. Él fue el primero que hizo los folletos. Lo que hacen, digamos, los que hacen los libros de las comunidades, porque cada comunidad judía tiene su propio libro, su libro de historia. Ellos hacen siempre unos antecedentes y mencionan que los judíos estuvieron aquí y mencionan 1, 2, 20 personas, pero no profundizan porque realmente no se han dedicado a eso. Ellos hacen hincapié desde el momento de la llegada de los miembros de su congregación. Ellos profundizan quiénes son los descendientes, cómo se desarrollaron sus comunidades. Sin embargo, no profundizan. ¿Por qué razón? Porque no son descendientes directos. ¿Me explico? Perfecto. No son descendientes directos. Las personas del periodo colonial se asimilaron y actualmente son los antepasados de los actuales cristianos católicos. No son los antepasados de los judíos actuales. Entonces, por ahí se puede explicar el desinterés de muchísimos, porque generalmente los libros que se han hecho son solamente para explicar cómo ha sido el judaísmo de sus comunidades, ya llámese Chebetajín o Colcherit o alguna otra de las comunidades que se han ido llegando de origen ashkenazí. Claro, y esto responde también a las otras preguntas que hacía Enrique respecto de los estudios, si abarcan sobre los judíos de Colombia. Bueno, evidentemente su centro porque la intención es solamente atender Panamá. En todo caso, el que pueden ir a lo que fue la conferencia de Memo Ángel, que él sí trató Caribe en general, pero él sí es de Colombia, así que seguramente tiene más información. Y entre nuestros videos se habló bastante de los judíos de Colombia. Después lo que tengo son saludos. No sé si quieres agregar algo más antes de ir a los saludos, Elisha. Bueno, hablar sobre mi último libro, La familia Pisa, que tiene una característica muy particular, porque yo reconstruí su genealogía y ellos son los únicos, digamos, que
llegaron tanto en el periodo colonial como también en el periodo colombiano. Una de sus ramas, ellos son originales de Castilla, de Almagro, Ciudad Real, también de Toledo. Ellos todos se convirtieron, pero su conversión fue antes de 1492. Por eso ellos no tuvieron, o sea, sí tuvieron problemas con la Inquisición, pero eran problemas que supieron llevar, alcanzaron la nobleza. Una rama de ellos huye hacia Portugal, luego Brasil, Ámsterdam, Isla del Caribe, lo que es hoy Curazao, y posteriormente salen a Panamá en búsqueda de una mejor vida porque habían los recursos y había muchísimas oportunidades en Panamá, pero es la única familia que se ha documentado hasta la fecha que tiene esta característica, que llegó una de sus ramas en el periodo colonial y otras que llegaron en el periodo de la Unión a Colombia y que son estos, si bien es cierto, el apellido como tal no existe como judío actualmente porque ya desapareció, pero sí son los antepasados directos de muchísimos judíos en la actualidad y también de personas cristianas que son descendientes por el lado materno. Entonces el apellido se ha ido perdiendo. Sin embargo, sí se han hecho investigaciones al respecto y hay muchísimos descendientes. Cuando digo descendientes no son 20, sino que estamos hablando de más de 500 personas. ¿Hay alguna relación con la localidad de Pisa de Italia o no tiene nada que ver? Esa es una investigación que estoy realizando porque sí es cierto, hay una familia de Pisa en España y estoy tratando de ver qué conexión hay entre los de Pisa de Castilla y los de Italia. Lo difícil es porque la familia Pisa está documentada hasta el siglo XII y del siglo XII encontrar información al respecto es un poquito más difícil. Pero hasta el momento pareciera que no. Bien, Lili, ¿querés leer de los saludos? Porque vas a ver que está toda América está hoy. Y alguno más afuera de América también, pero hoy América está presente. Alan Carciente nos dice buenas tardes desde Caracas. Bueno, y ya se inscribió para la conferencia del lunes sobre la Shoah Sefaradí. También nos dice Alberto Osorio, filósofo e historiador de Panamá, trata estos temas y hay varios libros y ha estado en su casa. Yvonne Stern, la nueva programación está muy buena, nos manda felicitaciones y saludos de Río de Janeiro. Rosela González, buenas tardes desde Panamá. Beto Matarazo, buenas tardes desde México. Hola, querido Beto, qué alegría. Adrián que nos dice Shalom para todas vuestras mercedes, saludos muy cordiales y fraternales desde Colombia. Daniel Akiva es Shalom, mi amigo panameño, seguro que lo conoces. De España. Sí. Buenas tardes desde Caracas, nos dice Norca Salas. Isabispo, Shalom a todos desde Brasil. Iván Pablo Pedraza Sarce, saludos desde Bolivia. Jenny Milgram desde Miami. Acá Adrián preguntaba dónde adquirir los libros, ya lo dijimos, en Amazon. En Amazon, sin problema, Adrián. Bernard Miller, gracias desde Bruselas, una presentación impresionante y llena de información. Gracias, Bernard. Listo, ya lo preguntamos. Ana María Wetside dice cordial saludo desde Austin, Texas. Ivonne Esther agradece al profesor Elisha por la excelente conferencia. Acá hay una pregunta que hace Pablo Frenkel, que pregunta si hubo algún aporte al judaísmo panameño por los norteamericanos que construyeron el canal. La verdad, hubo una congregación estadounidense. Habían tantos estadounidenses judíos que ellos tenían su propia congregación, su propio rabino. Y la verdad, de eso hablo precisamente en el libro que se llama Panamá Judía, que es otro libro. Es otro libro. Betty Estrada, saludos desde México. Alicia y Salvador Benmergui, muy buena conferencia. Acá hay un comentario de Adrián que dice que la historia de los judíos en Panamá debe remitirse a los fundadores de Santa María de la Antigua de Darién en la Urabá de Antioquía. Bueno, esa es una discusión que hay porque los panameños decimos que Santa María la Antigua del Darién es Panamá, pero
Los colombianos dicen que eso le pertenece a ellos. Hay una discusión muy fuerte al respecto. Bien. Para conflicto. Muy interesante y elocuente vuestra exposición. Gracias a todas y todos. Con el favor de Dios, de Abba. De Dios, compraré todos vuestros libros. Deseo a todos un buen comienzo de mes de Iyar. Shabbat Shalom, Adrián. Mario Crema, muchas gracias, muy interesante. Qué grandes amigos que tenemos con todos los que están participando. Sí, Bárbara, saludos desde Nueva York, muchas gracias. Bueno, en realidad, ya está esto, los saludos, lo que son los de Miami y en Nueva York los incluimos dentro de prácticamente Latinoamérica, los consideramos hispanos americanos a ellos. De Bruselas no sé tanto, pero esto los consideramos de este lado. Hoy América estuvo presente como nunca. Elisha, fantástico, la verdad es que no solo interesante, me parece que le queda corta la palabra interesante, muy instructiva, muy sólida, se ve bien documentado todo lo que tú dices, se te ve una persona delicada al momento de sacar conclusiones cuando se hace una investigación. Seguramente vas a tener muchos que vamos a comprar los libros, porque debe ser más que interesante e instructivo todo lo que has investigado. Seguro, y además me parece que hay mucha gente buscando sus raíces y creo que esto les va a dar alguna ayuda o les va a decir dónde terminar la investigación, ¿no? Una de las dos. Correcto. Tal cual, y seguramente, no sé si sigues trabajando con el tema de la nacionalidad portuguesa, pues la española ya sabemos que no, pero la portuguesa sigue. Sí, yo hasta el momento en que se hizo la reforma de la ley portuguesa, yo seguía trabajando con las personas que, por supuesto, solicitaban mis servicios, con la comunidad de Lisboa, que es la única que está actualmente certificando. Con las nuevas reformas, yo no he querido seguir involucrándome con el tema porque el gobierno no tiene todavía claro qué va a pasar. Se ha complicado mucho la nacionalidad portuguesa. Se han dicho cosas, pero todavía no hay una vía concreta a seguir porque hay muchos expedientes que están retrasados. Hay personas que tienen 3 años, personas que son judías, o sea, de nacimiento, y que el gobierno portugués no ha dicho nada al respecto, no se ha pronunciado. Seguramente lo va a hacer más adelante. Sin embargo, como hay tantas dudas, especulaciones, a mí lo que no quiero hacer realmente es involucrarme con algo que vaya a manchar mi imagen. No quiero decirle a una persona, te puedo ayudar y después tener que pedir disculpas. Cuando el gobierno ya tenga claras las directrices, podría pensar si continuar con este tipo de trabajos de genealogía. Y sí, es lógico. Bien. Mira, llegó un saludo recién, que ya lo saludó antes, de Beto Matarazzo, desde México, que FECELA está, claro, FECELA es la Federación Sefaradí Latinoamericana, de la que nosotros como institución formamos parte institucional y parte emocional, porque la gente que formamos parte de FECELA nos queremos mucho y a veces nos matamos, nos peleamos mucho para salir todos juntos, bien apiñados, con mucha fuerza. Y sirve este momento, me voy a tomar una licencia de esto para recordar a un dirigente de FECELA, al querido Alberto Beto Levi, que falleció hace unos días, no más de un mes, quien presidió la FECELA y ha dedicado mucho tiempo y energía personal y de toda su familia para lo que es FECELA. Así que vaya nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento a él. Te pido, Beto, que lo transmite. Ya lo hemos hecho a su esposa, Sonia, a su hija, pero bien vale la pena recordar a esta gente que termina siendo a la larga ejemplos de lo que tenemos que hacer los que quedamos en esta misión de difundir, de seguir con el bastón. Mi disculpa, Celilla, que me tomé esta licencia, pero era oportuna, me parece, hacerla.
Bueno, llegamos, ya estamos, mira, 59 minutos, justito. Estamos perfectos, muchísimas decir gracias. algo más? Creo que aclaramos algunas cosas, dimos a conocer algo nuevo, lo presentamos a Elijah con sus investigaciones, que la gente me parece que va a estar muy interesada en estos temas. Hay mucha gente buscando sus orígenes en Centroamérica, así que seguramente habrá sido y esperamos que sea de utilidad para todos los que están mirando y los que van a mirar después este video. Así que muchas gracias, Elijah. Fue un placer y un honor y un lujo que nos dimos siempre tener gente nueva que nos trae estas charlas. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos como siempre, recordando lo que tenemos para esta semana. Sí, el próximo domingo, Encuentros del JAD, a la 1 del mediodía, hora de Argentina, vamos a presentar escritora, música y sefaradí de Buenos Aires, la señora Graciela Teba. En este caso está organizado este encuentro por el Centro Cultural Sefarad, entonces seré yo la balabaya, la anfitriona de esta presentación. Los esperamos este domingo a la 1 del mediodía. El lunes vamos a tener una actividad compartida, organizada principalmente por la comunidad Tzafta, la Shoah de los Sefaradim. Estaremos en vivo, Marcelo y yo, para contar sobre esta historia. Y esto está organizado, como dije, principalmente por la comunidad Tzafta, el Centro Cultural Sefarad y Nueva Sion. Y el próximo jueves vamos a tener El Judío en el Teatro Español del siglo XVI al XX, un estudio a través del personaje La Judía de Toledo de León Feuchtwanger. Esto será con Elías Salgado y en el mismo horario que nos encontramos hoy, a las 7 de la tarde, hora argentina, y en el flyer más horarios de otras ciudades y países. Nos vamos entonces, nos encontramos o el domingo o el lunes o el jueves y en cada momento en nuestro sitio sfarad.com. Muchas gracias.